Ajá. ¿Alguno de los problemas que les he llamado la atención? 156, correcto. ¿El? El 17. Ajá. Listo. Es lo bueno que son primeras derivadas. Pero vamos a identificar. ¿Sí? ¿Cuál? El 30. Ajá, ¿qué pasa con ese? ¿Qué hacer con esas potencias? Ajá. ¿Quiere que revisemos eso también? Ah, ok. Listo. Salimos del compañero primero. Ahí para cerrar ya regla de la cadena, que ya trabajamos matrices de forma matricial, ya vimos regla de la cadena de manera general. Ahora nos hace falta repasar esa parte de identidades que ustedes la van a complementar con los recursos. Ah, trabajamos el del examen, el del plano, ¿verdad? Que era interesante. Entonces cerremos con este. Bueno, cerremos con este y con el del otro y si da chance, hacemos otro. Luego creo que toca derivada direccional. Miren, hay una parte que sí vamos a avanzar rápido, que es con la parte del marco de Frenet. Eso sí está súper detallado en los recursos. Podríamos hacer, ahí sí les dejaría de tarea que ustedes se estudiaran todo lo que es la parte del formulario y se vieran los ejemplos que están resueltos en los recursos y viniéramos a hacer uno o dos problemas de esos porque son largos y repetitivos, ¿verdad? Entonces podríamos agarrar el de los exámenes, que son creo que los dos periodos, podemos agarrarlo para explicarlos así a nivel de la evaluación y ustedes revisan por su lado los que están en los recursos. Y ahí, porque son súper calidad. Bueno, miren, aquí la historia de regla de la cadena, la cuestión es identificar la función, las variables y todo lo demás. Entonces, palabras clave. Me tienen que decir que la función es diferenciable. ¿Qué significa? Que existe la derivada de la función f respecto a su primera variable y que existe la derivada de la función f respecto de la segunda variable. Vamos a hacer un diagrama de árbol. Los diagramas de árbol aquí son vitales, miren. Aquí podemos decir que W, que es igual a F, depende de U y B, tal y como me indica el ejercicio, y que U depende de las variables X, Y, B. ¿Sí? Ah, listo. Firmamos todo ya. ¿Sí? Y que B depende de las variables ZX o XZ. Entonces, ¿dónde tenemos que tener cuidado? En la derivada de W, que es la misma derivada de F respecto a X. Aquí nosotros podemos hacer depender a U de las tres variables y a B de las tres variables. Entonces, hay una parcial que se va a anular. En este caso, si las trabajáramos así, la parcial de U respecto a Z se anularía. Y la parcial de B respecto a Y se anularía. Pero no es necesario, porque al ver la dependencia de las variables, hasta ahí nomás llegó. Entonces, fíjense, vamos a calcular la derivada parcial de W respecto a X. Respecto a X, tengo dos ramas que recorrer. Tengo derivada de F, que es W, más bien si quieren lo llamo así para ir de acorde a la regla. Derivada de W respecto a U por la derivada de U respecto a X. Más derivada de W respecto a B por la derivada de B respecto a X. Hay de las dos. Entonces, W respecto a U es F de U.
U respecto a X. Bueno, hay que derivar esa función. Si observan, podemos decir que U es X a la menos 1 menos Y a la menos 1 para que se mire más fácil. Y que B es igual X a la menos 1 y menos Z. Bueno, como les decía, parcial de U respecto a X nos queda menos 1 X a la menos 2. Y luego más W respecto a B es F de B y la parcial de B respecto a X es la misma expresión, que es menos X a la menos 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora vamos a calcular parcial de W respecto a Y. Parcial de W respecto a Y, si se fijan, solamente hacemos el recorrido por una de las ramas. Es parcial de W respecto a U por la parcial de U respecto a Y. Y ya, porque la parcial de B respecto a Y es 0. No es necesario que pasemos por esa rama. Entonces, es F de U por parcial de U. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar lo correspondiente a estas derivadas en la ecuación. Esta es la parcial respecto a X. Más Y cuadrado por parcial de W respecto a Y, que es esta expresión de aquí. Soy ahí. ¿Listo? Entonces, X cuadrado al multiplicarse, miren, el X cuadrado al multiplicarse por esta expresión, noten que se va a simplificar, ¿verdad? Porque tengo X a la menos 2. Entonces me queda menos FU menos FB. Luego con el Y cuadrado pasa lo mismo, solo que más FU y con el Z cuadrado pasa lo mismo, FB. Este y este se van, este y este se van. 0. Verificamos la identidad. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Es usar derivadas, regla de la cadena para verificar identidades diferenciales. Cheque. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Diagrama de árbol y todo eso. Listo. Revisamos el del compañero. Porque no va a quedar chance por hacer otro. En el 30, ¿ah? Dice CAF, tiene derivadas parciales continuas, hacemos un estándar de coordenadas polares y rectangulares. Tenemos eso.
En esta parte tenemos que ser cuidadosos con la relación del diagrama de árbol y las derivadas parciales que vamos a calcular. Entonces, observen. Si se fijan, F depende de XY. Pero X, R teta, Y, R teta. O sea que las derivadas que vamos a calcular nosotros son las del lado derecho. Es la parcial de Z respecto a R y la parcial de Z respecto a teta. Al reemplazar en el lado derecho, vamos a caer en el lado izquierdo. Podemos hacerlo en sentido contrario, pero tenemos que expresar a las parciales de F respecto a X y a F respecto a Y en términos de las parciales de Z respecto a R, Z respecto a teta. Es más fácil calcular respecto de las derivadas de las variables finales, en este caso R y teta. ¿Estamos? Entonces, calculemos parcial respecto a R. Es parcial de Z respecto a X por la de X respecto a R más parcial de Z respecto a Y por parcial de Y respecto a R. Reemplazamos lo correspondiente. Z respecto a X es Fx. X respecto a R, coseno teta. Z respecto a Y, Fy. Z respecto, perdón, Y respecto a R, seno teta. Listo. Ahora voy con la parcial de Z respecto a teta. Parcial de Z respecto a teta. Esto queda parcial de Z respecto a X por la parcial de X respecto a teta. Más parcial de Z respecto a Y por la parcial de Y respecto a teta. ¿Listo? Entonces, esto nos queda f en X, R, la derivada del seno es coseno. No, sería coseno menos seno. Menos seno teta, más F respecto a y de ahí R seno respecto de teta sería R coseno. ¿Listo? Reemplazo en la parte derecha de la ecuación que quiero verificar. Entonces, parcial de Z respecto a R al cuadrado más 1 sobre R cuadrado parcial de Z respecto a Z al cuadrado. Luego esta. Y de ahí está otra expresión. Entonces, esta expresión al cuadrado más 1 sobre R cuadrado, esta expresión al cuadrado. ¿Sí? Al final queda la identidad, ¿vale? Sí, cuando se simplifica queda una identidad, correcto. Entonces, tenemos, desarrollamos el binomio del lado izquierdo, ¿va? El primero, el primer binomio. Nos queda fx a la 2 coseno cuadrado teta más 2 fx fy coseno teta seno teta más fy a la 2 seno cuadrado teta. ¿Sí? Observe que este r cuadrado se va con este y se va con este. ¿Cuándo lo elevamos al cuadrado? Y de ahí nos queda más fy a la 2 coseno cuadrado teta menos por el menos que tiene el seno entre paréntesis 2 fx fy seno teta coseno teta
más fx a la 2 seno cuadrado teta. Miren, esta expresión y estas son opuestas. De ahí tomo el fx al cuadrado de común y me queda multiplicado por un coseno cuadrado del primer término más el seno cuadrado del último término, más fy de común al cuadrado, seno cuadrado del término intermedio y coseno cuadrado del que le sigue. Pero sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces me queda fx al cuadrado más fy al cuadrado, y esto es igual parcial de z respecto a x a la 2 más parcial de z respecto a y a la 2. Verificada la identidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ese me parece que las primeras derivadas parciales las calculé cuando transformé el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Ese está hecho. Pero igual, vale la pena recordarlo, no hay problema. Todavía tenemos chance, ¿hay algún otro que le llame la atención? Vamos a ver, les voy a mostrar el libro. ¿Cuál? El 11. ¿Está bien? Sí, solo que ahí no es polares, ¿verdad? Sino que es otra forma, pero se trabaja igual. Sí, no hay problema. ¿Te parece el 11? Sí. Bueno. Aquí también nuestra forma de abordar el ejercicio es de derecha a izquierda, porque las últimas variables son R y teta. ¿Lo ven? Esas son las últimas variables. Son las variables por las cuales depende X y Y. Entonces intenten ustedes, vaya, les voy a plantear el diagrama de árbol. El diagrama de árbol es exactamente el mismo de coordenadas polares. Porque miren, Z, que es igual a F, depende de X y Y. X depende de R y teta. Y depende de R, teta. ¿Listo? Ahora calculemos las derivadas parciales. Ayúdenme a calcularlas. Siguiendo el diagrama de árbol.
Parcial de z respecto a r sería parcial de z respecto a x por la parcial de x respecto a r más parcial de z respecto a y por parcial de y respecto a r. Zx lo podrían incluso dejar así, como z y f lo mismo, pueden dejarlo como zx. Parcial de x respecto a r. Si observan, me queda lo mismo. Y luego zy y y respecto a r también me queda lo mismo. ¿Sí? Ahora calculamos parcial de z respecto a teta. Eso es parcial de z respecto a x por x respecto a teta, más parcial de z respecto a y por y respecto a teta. Zx, x respecto a teta es menos e a la r seno de teta, más zy, parcial de y respecto a teta, es e a la r coseno teta. ¿De qué? Reemplazamos en el lado derecho. Entonces es e a la menos 2r por zr al cuadrado más z teta al cuadrado. E a la menos 2r, zr. Zr es zx e a la r coseno teta, zy e a la r seno teta. A la 2 más e a la r coseno teta menos zy menos e a la r seno teta zx cuadrado, miren. ¿Sí que? Si observan, en todas tengo un e a la r. Sale el e a la r, pero todo está elevado al cuadrado. Entonces, con el r a la menos 2 de afuera se simplifica. Me queda zx coseno teta más zy seno teta más coseno teta menos coseno teta zy menos seno teta zx cuadrado cuadrado. Entonces, primero al cuadrado, coseno cuadrado, más 2zx, zy, coseno teta, seno teta, zy a la 2, seno cuadrado teta, más coseno cuadrado teta, zy cuadrado, menos 2zx, zy, coseno teta, seno teta, más seno cuadrado teta, zx al cuadrado. Esta y esta son opuestas. Agrupo el zx. Coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta más agrupo el zy. Seno cuadrado teta más coseno cuadrado teta. De nuevo la pitagórica. Zx a la 2 más zy a la 2. Verificada la identidad. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No?
Ahora me toca a mí. Ahora quiero que ustedes me ayuden con, ¿cuál les gusta más? ¿El 15 o el 16? ¿Se parecen? Ninguno. ¿Cuál les gusta más? ¿15 o 16? Ajá. ¿Cuál? El 16 le gusta más. Vaya pues. Entonces yo les voy a explicar este. Y ustedes van a hacer el 15. Solitos. ¿Listo? Pues este cerramos. Por hoy, pues. Pregunta. ¿Cuál es el dominio de F? O mejor dicho, ¿de dónde a dónde va F? De R cuadrado a R. Miren bien a F, ¿de dónde a dónde va? ¿Qué tipo de función es F? De varias variables, de una variable, de valores vectoriales, en valores vectoriales. F, ¿verdad? Miren F. ¿Ah? ¿De R a R2? No. Mírenla bien. Tiene como salida a W y como entrada recibe esa expresión que le llaman U. ¿Cuántas variables recibe de entrada? Dos. Una. Esa es una función de R en R. ¿Estamos? Estamos. Por eso la derivada no es parcial en F, es ordinaria. Hay que tener cuidado con ese detalle. Si no, no nos sale el problema. Pero fíjense. Recuerden. W es F. F depende de U y U depende de X y Y. Entonces, cuando derivemos a W respecto a U, es derivada ordinaria. Cuando derivemos U respecto a X, U respecto a Y,